Muy bien, entre la primera actividad que van a realizar utilizando la plataforma LabVIEW, pues es revisar algunos elementos básicos que pueden emplear más continuamente para, pues digamos, la adquisición de datos, graficar, generar números aleatorios. Bueno, en sí, utilizar bloques principalmente de los que conocemos muy comúnmente en aplicaciones, por ejemplo, de instrumentación o de programación, pero para poder implementarlos. Bueno, vamos a ello. Bueno, recordando, tenemos en la parte derecha el diagrama de bloques y en la parte izquierda el panel frontal. Pueden utilizar control T para poder distribuir de forma adecuada las dos ventanas. Muy bien, vamos a ver los tipos de datos primero. En la parte izquierda vamos a colocar lo que son elementos numéricos. Por ejemplo, tenemos numeric control y indicadores numéricos. Es decir, ustedes pueden ingresar un valor o pueden estarlo visualizando. De forma rápida, sacamos los dos antiguos. Y si yo realizo la conexión, tendría que ver lo que yo escribo aquí, pues se va a ver reflejado acá. Ahora, para simularlo, hay dos formas. Una es colocando donde dice run, de hecho las dos ventanas lo tienen. Pero si le damos, por ejemplo, run, ven que se detiene de forma automática. Lo que pasa es que no tiene un ciclo, no tiene un ciclo for o un ciclo while. Para poder ejecutarlo de forma continua, utiliza este run continuously. Ya no, ya no puedo editar ahorita de momento esto. Si yo voy metiendo, verán, y ahí pues va agregándose la numeración. Para detenerle esto, como no tiene ningún botón de stop, hay que utilizar este que dice abortar ejecución. Bien, entonces eso es con respecto al tipo de dato. Ya habíamos hecho hincapié en que se puede cambiar la representación del tipo de dato, que por ejemplo, como se pueden utilizar elementos digitales o de bits en tarjetas de adquisición de datos como Arduino, lo más recomendable es que utilicen ya sea i8, i16 y en algunos casos u8 o U16, que por ejemplo este es simplemente de, de 8 bits, que es el byte, y este también, pero este es sin signo, es decir, que solamente pueden ustedes colocar valores positivos y acá pueden agregar valores negativos. Ya pues va a depender de la aplicación que le quieran dar. Normalmente como cuando se obtiene alguna señal que sea por encima del valor cero, pues es recomendable utilizar el unsigned. En cambio, si tuviesen valores analógicos en los cuales va a estar variando también entre valores negativos, pues utilizan este de byte simplemente. Muy bien, vamos a realizar un ejemplo en el cual vamos a utilizar la gráfica o la representación gráfica de algunos valores. Para ello vamos a colocar en la parte izquierda el graph. Ahora, cabe resaltar que hay muchos tipos de gráficas, pero los más utilizados son estas dos, el waveform chart y el waveform graph. Si ustedes utilizan control H en su teclado, les recuerdo que aparece una ventana de ayuda. Voy a colocarlo un poquito más al centro para que podamos ver. Vamos a colocarlo de las gráficas. Bueno, acá. Poquito. Chart. Ahí está. Esa es la de tipo chart. Normalmente, si ustedes quieren representar punto a punto y que se vaya actualizando de forma continua un valor, es muy recomendable utilizar la tipo de gráfica chart. En cambio, si utilizan la de tipo graph, que casi se parece un poco, pero la diferencia es la siguiente, vamos a colocarlo aquí, es de que miren, la chart, esta sí nos da un valor punto por punto, pero en cambio esta se tiene que generar un clúster o
un arreglo de los valores. Es decir, esto pueden hacerlo uno por uno, pero el waveform graph es hasta que haya terminado la secuencia, les muestra la gráfica. Este va a ir punto por punto y este hasta que termine de mandarse todos los datos. Es decir, si ustedes van a tomar muestras, vamos a decir una cantidad de 50 muestras, eso puede mostrársela muestra a muestra, le va a estar poniendo en eje X 1 y le representa en Y, luego en 2 en Y, 3 en Y. Pero esto no les va a mostrar nada hasta que haya realizado las 50 y ahí ahora sí realiza la impresión dentro del gráfico. Vamos a ir utilizando los dos, pero eso será más adelante. De momento ahorita vamos a utilizar puramente el waveform chart, que pues es para que podamos ver la representación más rápida del dato dentro de lo que tenemos por ejemplo, de estar analizando una señal. Bien, ahora podemos utilizar también ahorita de forma como simulación un elemento numérico, pero que se le conoce como el canop. Este es para que yo pueda manipular valores dentro de un rango en específico. Por ejemplo, tenemos que es de 0 a 10. Si yo quiero que en mi gráfica tenga más valores, yo puedo cambiarle también aquí. Que se fijan más o menos mi gráfica me dice que es de menos 10 a 10. Vamos a decir que yo quiero que también tenga aquí desde menos 10. Voy a poner menos 10 y vean cómo se ajusta. Pueden igual hacerlo dándole clic derecho, propiedades, en escala, y aquí le pueden poner también los valores. Ahora, ¿para qué? Bueno, nada más queremos ver cómo se muestra. Vamos a hacer la conexión. Igual ahí recordando, si tienen una flecha en el lado derecho, quiere decir que es una entrada, un control. Y si tiene esta flecha en la parte izquierda, quiere decir que es un conector de salida. Aquí vamos a correr continuamente y vean. Llego a menos 10 y voy cambiándole. Ahora, van a decir porque la gráfica se ve pues muy mal, ¿no? Porque normalmente no es como nosotros vemos una gráfica que va ahí poco a poco aumentando y que se vaya viendo como si fuesen curvas. Aquí lo que hay que hacer es algunos cambios. Primero, detenemos la simulación. Uno de los cambios que vamos a hacer es el siguiente. Le damos clic derecho sobre el gráfico y nos vamos a donde dice este Y-Scale, que es en este caso el escalado en cuanto a Y. Y por ejemplo le podemos dar aquí en autoescalar, quitarle. ¿Por qué? Bueno, si ustedes lo dejan seleccionado o tienen la palomita, indica que se va a estar autoescalando, es decir, si yo coloco el valor de menos 5, la gráfica se va a ir a menos 5 y toda esta área se va a ajustar. Es como si estuvieran ustedes moviendo una cámara para ver nada más la zona, porque se fijan ya se cambió aquí, que dice 3 a 4. Vamos a correrlo otra vez, miren, vamos a poner por ejemplo 8. Vean cómo se ajustó para que veamos el 8. Ajustó la gráfica. Si yo me voy hacia negativos, vean, se ajusta. Ese es el autoajuste, el autoscale. Vamos a cambiarlo. Cambiarle que no se autoescalee. Y vamos a graficarlo otra vez, miren. ¿Ven cómo no se escala ya? Pero van a decir, pues es que no se ve. Pues obviamente porque ya no tenemos aquí la representación total de los números. Vamos a cambiarle nuevamente los 10 y acá hasta 10. Corremos. ¿Se fijan cómo ya es diferente? Ya nos está escalando.
y hace un poquito más el movimiento de la gráfica. Pero aún así, todavía no se ve como normalmente nosotros la veríamos. ¿Qué es lo que le falta? Bueno, lo otro que le hace falta es colocarle una base de tiempo, porque normalmente toda simulación que realicen, por ejemplo, en este software, se basa en un reloj interno que pues, va a depender de la frecuencia de su procesador, por ejemplo. Entonces, como si es rápido, pues va a ser muy rápida la simulación. Para ello vamos a tener que agregar un ciclo while. Ciclo while, pues le tienen que dar clic derecho en la parte de diagrama de bloques, en estructuras. Ahí tenemos dos importantes, que era el for loop y el while loop. Pero para este caso vamos a utilizar el while loop. De hecho, la mayoría de los ejemplos pues, se va a hacer necesario utilizar el while loop. Les recomiendo que hagan un while loop algo grande porque vamos a utilizarlo muy continuamente y para agregar más elementos. De hecho, algo que van a notar, déjenme quitar es que dentro de las estructuras, digo, si ustedes van a requerir de hacer un proceso algo sencillo, pues es conveniente utilizar porque nada más realizas hasta cierta cantidad de de ciclos. Ustedes le indican que haga 5, pues hace los 5 ciclos. Y este va a ser continuo. De hecho, vamos a verlo otra vez, vamos a agregarlo. Ahora, algo que se recalca es de que dice error, list error. Si ustedes le dan aquí, si está la flecha cortada en ambos ventanas, quiere decir que hay un error en sus diagramas o en la colocación de algún elemento. Para saber más o menos cuál sería, damos dar clic aquí y les aparece una ventana. Si tuvieran más errores, pues les aparece toda la lista. Pero aquí dice el while loop, dice conditional terminal is not wire, es decir, que no está conectada la terminal de condición. ¿Cuál es esa? Si no saben ubicarla en algún elemento, pueden dar aquí en show error, y me está indicando que entonces es el while, pero aún así, pues a lo mejor no es tan específico, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, no es tan específico, decir, mira, aquí está el error, que es funciones ya muy grandes, entonces normalmente les marca que el error es pues general dentro de la función. Pero bueno, ya sabemos que entonces tiene que ver con el ciclo while. Pero ¿qué es? Aquí también les da los detalles. Realmente el error es que no está conectado, este es el de condición, miren, loop condition. Que lo que nos hace es para que si yo ejecuto la simulación, esta condición se pueda romper este ciclo y salir, porque si no sería un ciclo interminable. Entonces vamos aquí a la parte del loop condition. Vemos que aparece carrete, le damos clic derecho y le podemos colocar, ahí dice crear control. Y aparece un botón de stop y el botón de stop está acá arriba. Vamos a acomodarlo acá abajo. Y vean, ya no hay ninguna asignación de error. Bueno, ahora fíjense qué cambios hubo. Si le damos aquí en run, vean que ya no se detiene la simulación. Yo puedo hacerlo como si hubiera hecho run continuously. Es decir, porque ya está dentro de un ciclo, se está ejecutando continuamente. Yo le doy el stop y se detiene. Bueno, ¿qué era otra cosa que les falta? Lo que les falta es colocarle una base de tiempo. Para ello podemos utilizar dos elementos, el wait o el wait until next. Normalmente utilizamos vamos a colocar por ejemplo aquí abajo, y asegurarse de que en la parte izquierda es donde vamos a colocar nuestra base de tiempo. Por ejemplo, damos clic derecho, crear constante. Pueden también ponerle ustedes un control para que le digan cuántos segundos quiere que sean, si quieren hacerlo más dinámico, pero como normalmente en las interfaces no queremos que aparezca esa información, le ponemos como una constante. De forma automática nos da un 0, pero lo que queremos es visualizar entonces los datos en nuestra gráfica. Vamos a colocarle el valor de 100, quiere decir 100 milisegundos, porque está en base de milisegundos. Damos otra vez en ejecutar y vean, ahora sí ya se ve cada segundo cada un décimo de segundo está realizando una muestra.
Tenemos, si nosotros cambiamos la base de tiempo, vamos a ponerle un valor más grande. Vamos a decir que le ponemos 1000, es decir, un segundo. Vean cómo va más lento la gráfica porque toma el dato cada un segundo. Entonces yo hago el cambio, por ejemplo, aquí más o menos a 2 y se actualiza. Después cambio a 4, se actualiza. Pero después de un segundo, por eso es más lento. Obviamente ustedes pueden estar variando dependiendo de qué se les haga más factible utilizar. Por ejemplo, si ponemos un 50, ven, ya va un poquito más rápido. Ya como que es un poquito más a lo que estamos acostumbrados ver en una gráfica. Y se mueve de forma continua. Bueno, entonces recuerden, siempre que estamos graficando o utilizando adquisición de datos es conveniente colocar una base de tiempo para saber cada cuánto vamos a tomar una muestra. Muy bien, el canop lo estamos utilizando como un elemento de entrada, pero lo estamos haciendo de forma manual. Si lo que queremos hacer es utilizar, por ejemplo, otro elemento, pero que sea un aleatorio, vamos a decirlo así, vamos a desconectar este y vamos a utilizar un elemento aleatorio. Para ello, clic derecho en la parte de diagrama de bloques, vamos a buscarlo en numérico. En numérico está aquí está, random number. Colocamos el de random number. Lo que hace este, vamos a ponerle control H, dice que genera un valor entre 0 y 1. Es decir, que les puede dar en un cierto tiempo, les puede dar .15, en otro les puede dar .95 y después un 0 y después 1 y después .75, 80 y tantos. Pero bueno, eso va a ser muy aleatorio. Normalmente se utiliza para generar algunos tipos de señales. Pero como nada más es entre 0 y 1, y yo mi gráfico lo tengo entre, por ejemplo, menos 10 a 10, lo que puedo hacer es multiplicar ese valor. ¿Cómo? Bueno, clic derecho, numérico, utilizamos alguno de estos. Vamos a utilizar el multiplicar. Vean, ya casi siempre esto, cuando ustedes colocan algún elemento que tenga una entrada de conexión, si lo colocan muy cerca de alguno que ya tenga una salida, miren que ya de forma casi automática se va a conectar. Si ustedes no quieren que pase eso, de preferencia coloquen un poco retirado para que no se conecte luego. Estamos que va a ser nuestra entrada y se va a multiplicar, por ejemplo, por un valor de, no sé, crear. Bueno, aquí hago un acercamiento, crear constante. Vamos a decir que se multiplique por 5. Entonces quiere decir que puede llegar a un valor máximo de 5 y un valor mínimo de 5. Vamos a ver si es cierto. Corremos la simulación y vean cómo sale la gráfica porque está tomando valores entre 0 y 5. Si lo queremos ajustar, también lo podemos hacer desde aquí. Le vamos a ponerle 5 y aquí 0. Y vean, ahí está generándome múltiples valores cada 50 milisegundos entre 0 y 1, pero después pasan por un multiplicador para que me dé entre 0 hasta 5. Si ustedes quieren que tenga más valores, pues van a multiplicarle más. Si quieren que den negativos, pues lo pueden multiplicar por un número negativo, esa salida, de forma aleatoria también. Bien, tenemos la simulación. Ahora, digamos que queremos que entren las dos señales. Vamos a cambiarlo a 5 y desde 0. Queremos que entren las dos señales, tanto la del elemento manual como la del generador de forma automática. Si ustedes tratan de hacer esta conexión, pues no les deja, les marca un error, línea punteada. De hecho, lo que podemos hacer cuando tienen ustedes línea punteada, dicen control B, B, no V, sino B, y borra todas esas líneas punteadas que son líneas de error. Si lo que queremos hacer es meter estas dos señales dentro de vamos a utilizar un elemento para juntarlas.
Vamos a buscarlo. Clic derecho. Vamos a ver si está aquí en Express. Aquí está, miren. Está clic derecho, Express, elementos Express, en Signal Manipulation. Y aquí dice Merge Signals. Ustedes quieren mezclarlas. Conectarlo. Hacemos el acercamiento. Miren, si ustedes hacen esta conexión aquí, vean, incluso ya cambió el color de este recuadro. Y también acá. Ahora, si tuviesen más de dos, pueden extender. Ustedes pueden conectar un montón de señales de entrada. Pero ahorita pues tenemos nada más dos. Vamos a conectar, por ejemplo, esta aquí y esta acá. Vamos a, a visualizar cómo nos aparece. Miren, esta señal hace referencia a la de forma aleatoria. Y ese de acá, de color blanco, hace referencia al elemento de entrada manual. Bueno, como estamos diciendo, aquí tenemos que ya están las dos señales en una sola. Si queremos ver que estén, por ejemplo, separadas, lo que podemos hacer es lo siguiente: detenemos, vamos a extender un poquito esta y después reducimos este de aquí, avanzamos este hacia arriba. Aquí, por ejemplo, nos muestra las dos señales, la que es la, la roja y la de color blanco. Vamos a darle aquí donde dice Stack Plots y ya, por ejemplo, ya se ven. A recorrer este hacia abajo, está aquí arriba. Ya, por ejemplo, damos otra vez play y arriba entonces podemos ver la de forma manual y abajo podemos ver la que se genera de forma aleatoria. Muy bien, entonces tenemos, esto es para visualizar tipos de gráficas. Bueno, un ejercicio que podemos practicar es el uso de elementos tipo case y elementos de selección para crear un sub-UBI, por ejemplo. Ahorita vamos a quitar todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a mejor guardarlo, pero vamos a ahorita dejarlo aquí aparte. Y este gráfico vamos a hacerlo un poquito más chico para que tengamos espacio. Aquí abajo. Queremos hacer es utilizar elementos para seleccionar, por ejemplo, como si fuese un osciloscopio. De que ustedes pongan el tipo de señal y les mande la que es. Para ello vamos a utilizar otros como el string. Aquí se llama combo box. Colocarlo aquí. Hacerlo un poquito más largo. Aquí lo que vamos a hacer es colocarle las tipos de señales. Nada más vamos a agregar tres. Que es la senoidal, cuadrada y triangular. Que pues podemos poner más. Vamos a poner solamente esas tres. Se fijan, tiene un color diferente a los otros y porque este indica que es de tipo char o caracteres. Lo que vamos a hacer es agregarle de una vez las asignaciones. Podemos, vamos a decirlo, darle clic derecho aquí o acá. Y derecho vamos a darle donde dice editar ítems. Bueno, aquí en los ítems, lo que vamos a hacer es insertar los elementos que vamos a utilizar para definir las operaciones. Es decir, lo que queremos mostrar son los tipos de señales. Vamos a darle aquí en insertar. Escribimos señal seno. Damos clic y ya escribimos otra. Vamos a ponerle la señal triangular. Y en esta última, cuadrada. ¿Listo? De forma importante, no hay que generar otro espacio, que solamente estén estos. ¿Para qué? Para evitar que se genere otro elemento más en la lista y después en el
case structure. Nada más que tengan estos tres. Si tuviese alguno más, por ejemplo, así, hay que borrarlo. Entonces lo seleccionamos, simplemente damos clic aquí y vamos aquí a darle en delete para que solamente estén los tres. Damos OK. Por ejemplo, vamos a ver. Vean, ya aparecen esos tres. Seno, triangular, cuadrada. De momento vamos a utilizar, digamos, seno de señal senoidal. Bueno, ahora en la parte derecha, el panel de bloques, vamos a darle clic derecho, estructuras, y vamos a utilizar este que se llama Case Structure. El Case Structure, de forma rápida les comenté que es referente de que si es verdadero o falso. Que si yo coloco un elemento booleano, ya sé, por ejemplo, colocar aquí un botón, que es nada más sí o no. Yo colocase, vean, dice TF, este va a conectarse aquí, solamente me va a dar las opciones de verdadero o falso. Pero como ahorita vamos a conectar un elemento ya de tipo texto, conectarlo, vean, desglosan, vean que ya cambiaron estos. Pero lo que tenemos que hacer es que cambien con respecto al nombre que yo tenga aquí. Por tanto, vamos a primero darle clic derecho y añadir, pueden ponerle add case after o add case before, cualquiera de los dos. Vamos a, por ejemplo, ponerle aquí y vamos a escribir entre comillas cuadrada, cerramos comillas y damos enter. Se fijan, ya se generaron tres, pero estas otras hay que cambiarlas. Vamos a cambiarla de true, vamos a ponerle triangular, y esta vamos a cambiarla a señal senoidal. Muy importante, si ustedes tienen dos o más, una de ellas debe de tener sí o sí, coma, default, que debe ser a fuercitas, que una de ellas debe tener default, es decir, que va a tener con una de arranque de inicio. Otra cosa que se debe recalcar es que todo el texto que ustedes pongan aquí debe ser exactamente el mismo que pusieron acá. De hecho, vamos a darle editar ítems. Pues así tal cual ustedes lo escriben aquí con las mayúsculas, minúsculas, debe estar igualito acá. Si ustedes ponen todo esto mayúscula y acá lo colocan una mayúscula y todo lo demás minúscula, no se los va a aceptar, que lo que hace es estar comparando. Tiene que estar igualito el texto que ustedes pongan aquí con el que se coloque acá. Muy bien. Ahora, para poder visualizar el tipo de señal, vamos a colocar dentro de, por ejemplo, lo que viene siendo la de señal senoidal. Vamos a darle clic derecho, buscar. Vamos a buscar aquí en Signal Processing. Vamos a ver si nos da la señal Signal Generation. Sí. Vamos a ver este, porque creo que este es de tipo audio. Control H. No, este no nos va a servir. Otra vez clic derecho. Signal Processing. WFM Generation. Aquí están. Señal seno, cuadrada y triangular. Estas. Una vez voy a obtener los otros. Generation. Cuadrada y triangular. Cuadrada. Vamos a dejarlos aquí afuera. No los dejen dentro. Y triangular. ¿Por qué no dentro? Porque aquí solamente debe ir el de la señal tipo senoidal. Control H para ver qué es lo que nos pide. Miren, por ejemplo, nos pide. Ustedes pueden conectarle todo esto, pero no es necesario, ¿eh? Puede funcionar simplemente con que coloquemos amplitud y frecuencia. No es necesario que le coloquemos fase o el offset. De momento solo vamos a utilizar la frecuencia y la amplitud. Así que para ello vamos a irnos a la parte izquierda. Vamos a ponerle aquí un elemento de como este que está aquí. O vamos a utilizar mejor uno de estos.
Ahí está. Vamos a ponerle un nombre, una etiqueta. Ponerle amplitud. Esta vamos a poner frecuencia. Quitamos esta etiqueta. Sacamos. Ahora, es importante que estos elementos estén fuera de, también dentro del ciclo, o mejor dicho, la estructura case. ¿Para qué? Para que puedan ser utilizados en las otras. Miren, vamos a hacer esto. Yo las ingreso dentro. Y si yo selecciono otro, vean, ya no aparece. Tengo que regresarme hasta acá. Pues por eso es importante que estén fuera. Para que haga lo siguiente, miren. A ver dónde estaba el de fase, amplitud. Esta es amplitud. Y lo conectamos aquí, miren. Si fijan, hace la conexión aquí. Después hacia acá. No es necesario que la hagan directamente. Es decir, que le den clic aquí. Porque si no se va a aparecer ahí. Lo pueden después conectar. Pero no es necesario. Simplemente prosigan. Y ahí tenemos para cambiar la amplitud y la, la frecuencia. Ahora, para mostrarlo, pues vamos a tener que utilizar un tipo de gráfica. Miren, vamos a tratar de colocar la waveform chart. Otra. Ya sería la 2. Ponerle que este es un generador de señales. Acercamos. Y si ustedes hacen la conexión aquí, vean. Y ahora vamos a conectar donde dice Signal Out. Ahí está. Vamos a ver cómo se ve. Importante, miren. Vean, me está marcando un error. Lo listamos. Dice que está desaparecido, que no encuentra la asignación de un túnel. ¿Qué es eso? Vamos a darle Show Error. Y aquí nos indicó, miren, vamos a otra vez. Fijan, nos está indicando ese. ¿Qué significa? Lo que pasa que todo dato que ustedes ingresen, no hay problema y nos aparece un recuadro, por ejemplo, como este. En algunos casos cambia de color, pero de salida nos aparece vacío. Quiere decir que no se ha conectado en los otros casos, porque miren, en señal senoidal sí está conectado, pero cuadrada no, y triangular. Lo que vamos a tener que hacer es colocar, por ejemplo, el de cuadrado. Vamos a buscar el H para saber cuál es este. Es triangular y este es cuadrada. Cuadrado y la triangular. Pero pues tenemos que conectarlos. Al cuadrado, vamos a buscar la amplitud. Aquí está la amplitud. Conectamos. Pues la frecuencia. Conectamos. Y la salida. Todavía no se rellena porque me falta uno. Triangular, amplitud, frecuencia. Ahí está. Y ahora cuando lo conecte, vamos a ver el cambio. Miren. Y ahora sí ya está rellenado ese pequeño cuadro, el cual indica que pues ya está todo conectado, porque si no, pues por eso me seguiría marcando un error. Lo vamos a hacer un poquito más grande y vamos a correrlo. Por ejemplo, ahorita no se ve nada, vamos a ponerle amplitud, darle 4 y frecuencia, miren, ahí está, no de frecuencia. Lo voy aumentando, pues se va aumentando la frecuencia. Voy aumentando también la amplitud, pues se va aumentando la amplitud. Ahora, si yo hago el cambio aquí a triangular, vean, ahí está en triangular, y ahora luego el cambio cuadrada, ahí está la señal cuadrada. Obviamente, pues aquí ustedes van a ver que pues, se sigue ajustando. Vamos a poner que no sea autoajuste. Vamos a ponerle que la escala, G-scale, que no sea autoajuste. Vamos a ponerle desde un límite, desde menos 10 hasta 10. Pues así como está. Entonces la amplitud vamos a ponerle que no sobrepase de 5. Ahí está, miren. Triangular, senoidal. La frecuencia, pues sí las podemos aumentar de cualquiera de ellos.
La amplitud, pues si la aumentamos, va a llegar al punto en el que ya llegue a los 10, ya después lo de otro no se va a ver, tendríamos que volver a ajustar el gráfico. Entonces esas son, por ejemplo, algunas restricciones que ustedes podrían poner al momento de colocar los datos. Muy bien, entonces ahorita lo que ya acabamos de ver es algunos elementos básicos para graficar, mezclar señales, utilizar un generador random de valores o utilizar más o menos lo que viene siendo el case structure y la asignación de números en estático y como numérico. Entonces, de lo que se va a realizar de actividad es prácticamente que ustedes hagan el generador de señales. Pueden agregarle una señal más. ¿Cómo se haría? Bueno, clic derecho, editar ítems, y ahora aquí agregamos otro que va a ser diente de sierra, por ejemplo. Quitamos este, damos OK, vemos que aparece otro. Ahora aquí hay que darle clic derecho, de hecho es más conveniente que lo pongan aquí, el cursor, clic derecho, añadir caso, después o antes. Aquí le podemos poner, si nada más le escriben así, miren, diente de sierra, le dan enter, automáticamente se ajusta con las comillas. Y bueno, ustedes van a tener que colocar la señal buscándola en Signal Processing, WFM Generation. Ahora, ¿qué utilidad tiene esto? Bueno, cuando estemos trabajando ya con la implementación de una interfaz y adquisición de datos, pues es conveniente que podamos tener una estructura un poquito más compleja al momento de estar organizando nuestros datos. Por ejemplo, que yo estoy registrando en algunos casos una señal analógica y en otro puerto estoy utilizando para tomar datos digitales, por ejemplo, pulsos, un contador, y en otro estoy utilizándolo como si fuese un potenciómetro o un ultrasónico, que son sensores analógicos que me estén tomando datos en un rango. Y los digitales, pues como les digo, puede ser un contador de elementos, un switch. Entonces yo puedo estar seleccionando con este case qué es lo que quiero tomar o qué es lo que quiero visualizar yo en mi gráfico. Lo puedo hacer de esta forma o lo puedo hacer de esta forma mezclando las señales. Obviamente es más recomendable utilizar para poder utilizar más casos y que estén más definidos, porque normalmente vamos a tener que colocar muchos elementos, como ya les había dicho que nos vamos a lo que viene siendo el Arduino. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a decir el de es este que estábamos viendo ese día. Aquí no estamos utilizando más que la pura lectura, pero podemos agregar un elemento que viene siendo el de escritura. Aquí está Digital Write o en el analog. Aquí está PWM Write. Por ejemplo, pueden poner ya ustedes van a estar escribiendo la señal. Vamos a tener que irlo modificando, pero eso lo estaremos viendo en otra sesión. De momento quiero que practiquen un poco con agregar un generador de, de señales, porque iremos utilizando más elementos de los que están aquí. Por ejemplo, vamos a utilizar lo que viene siendo el selector, que es muy similar al case structure. Vamos a utilizar los comparadores. Vamos a utilizar otros elementos numéricos, como son este compound, que son varias operaciones dentro de una. Los elementos de suma y resta, por ejemplo, para generar un incremento dentro de una operación que se vaya incrementando. Vamos a utilizar uno de los booleanos, pues es por ejemplo para las compuertas. Podemos hacer varias cosas con las compuertas, como un enclavamiento, set reset,
o activaciones dependiendo de una, eh, por decirlo así, unas condiciones, digamos que sean condicionantes. ¿Vale? Y bueno, entonces ahorita nada más de momento la actividad va a ser esa, que realicen este osciloscopio, pero agregando la señal diente de sierra. Y eso es lo que me reportarían que están haciendo de aquí el diagrama. Como en el formato no les pido máximo 4 imágenes, pueden colocar, por ejemplo, una imagen con triangular, una con diente de sierra, una con senoidal y otra con cuadrada. Y en la parte de resultados, donde pueden colocar el gráfico que les dio.